alias El Travieso, el narcotraficante oculto, hermano mayor de Álvaro Uribe. La presente investigación tardó poco más de un lustro buscando el rastro del narcotraficante Luis Gonzalo Uribe, El Travieso, quien murió en Medellín al caer el avión en el que llevaba a Estados Unidos un cargamento de cocaína. Los registros aeronáuticos y las noticias de prensa desaparecieron misteriosamente. Del perdido traficante solo había quedado la inédita foto que ilustra este escrito. De Luis Gonzalo Uribe, El Travieso, se conoce que murió al accidentarse en una avioneta de su propiedad cuando salió cargado de cocaína del aeropuerto Olaya Herrera de Medellín, según atestiguan las fuentes que lo conocieron. Lo extraño es que pareciera que Luis Gonzalo Uribe jamás hubiese existido porque de él no se encuentran documentos de identidad. No se sabe su fecha de nacimiento, tampoco el día exacto de su muerte, no hay ninguna noticia sobre su accidente, tampoco del número de matrícula de su avioneta siniestrada. Pareciera que una mano poderosa y oscura se hubiese encargado de ocultar, para siempre, la existencia del fallecido Luis Gonzalo Uribe, El Travieso, hermano de padre del expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez. De Luis Gonzalo Uribe, cuentan sus coterráneos y contemporáneos en Medellín, que era un hombre de 1,72 centímetros de estatura, de tez trigueña, delgado y charlatán como su padre, Alberto Sierra Uribe. Los dos padre e hijo, en su época, estuvieron catalogados como los mejores chalanes de Medellín. Surge, entonces, el primer gran interrogante, a quien no le convenía que se destapara la verdad sobre la existencia del hermano negado del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. Una de mis fuentes, el esmeraldero Wilson Quintero Ruiz, recuerda que Luis Gonzalo Uribe fue presentado de la mano de su padre Alberto Uribe Sierra ante Víctor Manuel Quintero Morales, el patriarca de las Esmeraldas, en su momento, el campesino, esmeraldero más rico de Colombia, para que se quedara trabajando como montador de su caballo contrapunto, campeón mundial de paso fino. Propiedad de Quintero Morales, en su finca de Somondocó en el departamento de Boyacá. Según Wilson Quintero, hijo menor de Víctor Quintero, patriarca de las Esmeraldas, Luis Gonzalo Uribe trabajó cerca de 2 años, en la finca de su padre en Somondocó. Recuerda, además, que su madre rebautizó al chalán Luis Gonzalo Uribe con el apodo de Palomita mientras trabajó con su familia cuidando al afamado caballo contrapunto. Wilson Quintero Ruiz cuenta que cualquier día Luis Gonzalo Uribe desapareció sin dejar rastro y unos 5 años después resurgió como un hombre multimillonario, convertido en narcotraficante. Una de las fuentes consultadas indicó que Luis Gonzalo Uribe se había acercado al temible esmeraldero Isauro Murcia, alias el Mantecó, y este lo habría metido en el negocio del narcotráfico, actividad que ya conocía el hermano del expresidente por la cercanía familiar que tenía con sus parientes, los hermanos narcotraficantes, Ochoa Vázquez, hijos de Fabio Ochoa Restrepo. Isauro Murcia y Luis Gonzalo Uribe murieron en accidentes aéreos distintos. Wilson Quintero aceptó reconocer que él es el niño que acompaña en la foto al jinete Luis Gonzalo Uribe. Según recuerda, fue tomada en Bello, Antioquia, durante una feria equina en la que su padre, Víctor Manuel Quintero Morales, patriarca de las Esmeraldas, lo llevó acompañado de su madre. Víctor Quintero Morales era amigo de Alberto Uribe Sierra, padre de Álvaro Uribe Vélez. Los unía la fiebre por los caballos y el mundo equino, así como la riqueza del primero, que era muy atractiva para un viejo, loco, parrandero, jugador y tomador, como lo fue Alberto Uribe Sierra. El papá de expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, dijo una de las fuentes consultadas. Sobre el tema hay una única fuente que aparece en X, con fecha del 10 de mayo de 2020. Se trata de la cuenta @sermeca, del conocido abogado y periodista de Yarumal, Antioquia, Sergio Mesa, quien hace alusión al hermano oculto de Uribe Vélez, de la siguiente manera: Luis Gonzalo Uribe, primogénito de Alberto Sierra Uribe, hermano medio de Álvaro Uribe Vélez. Fue el primero que estuvo involucrado con el narcotráfico. Murió en un accidente aéreo mientras llevaba cocaína. Mesa es el autor del libro El Apóstol Santiago, contra insurgencia y limpieza social. Sergio Mesa y el periodista Gonzalo Guillén rastrearon durante años archivos aeronáuticos, gubernamentales y de prensa en busca de información sobre la avioneta y de la muerte del hermano de Uribe Vélez, pero no hallaron nada, más que bases de datos mutiladas. El único registro amplio sobre ese narcotraficante lo encontraron en los 2 libros que escribió el narcotraficante Fabio Ochoa Restrepo, titulados Mi vida en el mundo de los caballos. De Luis Gonzalo Uribe, he podido establecer que estuvo casado con María Elena Vallejo,
hija de Juan Vallejo, rico hacendado, antioqueño residenciado en Cali, ciudad donde vivió la joven pareja y luego se separaron sin haber tenido hijo. En consecuencia, la fortuna de Luis Gonzalo Uribe, producto del narcotráfico, pasó a manos de su padre, Alberto Uribe Sierra, quien más tarde fue asesinado en su finca, Guazaracas, y la riqueza entonces pasó a manos de Álvaro Uribe Vélez y de sus hermanos. Ello explicaría el injustificado y no aclarado capital del expresidente. La historia registra que el nudo del origen de ese patrimonio aún no se ha desatado, ni el propio Álvaro Uribe Vélez la ha podido explicar con claridad. Aunque no se ha podido esclarecer la fecha exacta del accidente de la avioneta en donde fallece Luis Gonzalo, en cotejo de fechas con las fuentes se pudo establecer que fue posterior al año de 1979, y antes del asesinato de Alberto Uribe Sierra, ocurrido el 14 de junio de 1983, es decir, el accidente de Luis Gonzalo Uribe, tuvo lugar entre 1981 y 1982. Aquí surgen otras preguntas: ¿quién y por qué borraron todo lo relacionado con ese accidente del narcotraficante Uribe? ¿Será que los periódicos, El Colombiano y El Mundo, de Medellín, podrían desempolvar sus archivos y develar la fecha exacta del accidente de Luis Gonzalo Uribe en el aeropuerto Olaya Herrera? Pues bien, en el libro Biografía no autorizada de Álvaro Uribe Vélez, El Señor de las Sombras, escrito por Fernando Garavito y José P.H. Contreras, los autores, en el segundo capítulo, denominado Sobre mi caballo yo y sobre yo mi sombrero, citan el libro Mi vida en el mundo de los caballos, editorial Impresos Litográficos, Medellín, 1988, escrito por el fallecido Fabio Ochoa Restrepo, en donde Fabio Ochoa rinde homenaje a sus amigos caballistas, y hace referencia a Alberto Uribe Sierra como gran juez, aficionado de tiempo completo, chalán como ninguno, gran comerciante, sufrido de muchos altibajos, mis triunfos, mis derrotas, pero ahora sí se le montó a la vida y le robó el amor a las mujeres, de una habilidad sorprendente, con quien él se engancha lleva la peor parte, pero con honradez, escribió Fabio Ochoa. Cita un Garavito y Contreras que después, el 14 de julio de 1981, el gordo Ochoa escribió sobre Alberto Uribe Sierra: así ahora que empuño de nuevo el lápiz, ya Alberto ha hecho 1000 travesuras más, antes nos dio al travieso, como le decía él a Luis Gonzalo. Aquí Fabio Ochoa Restrepo hace alusión directa a Luis Gonzalo Uribe, el oculto hermano de Álvaro Uribe Vélez, asunto que deja consignado en su libro y refrenda la existencia real del enigmático y negado hermano del expresidente de Colombia. Subrayan Garavito y Contreras que por ese entonces, las familias de Laureles eran de clase media, y tenían que luchar a brazo partido contra la irrupción de los dineros de la mafia, que comenzaban a desbaratar muchas economías domésticas. Una de esas familias era la de Uribe Vélez. Ellos vivían en el segundo piso de una casa alquilada en la Circular 77, sometidos a los vaivenes del padre, que le debía plata a medio mundo pero que era honorable. Hasta que un día, cansado de la persecución de sus acreedores y de la indecisión de las muchachas, provocada por la poca capacidad económica del pretendiente, cortó de raíz con sus problemas y apareció de la noche a la mañana con una ostentación de mentirijillas, hecha de casa elegante, hacienda en cada departamento, caballos de lujo y helicóptero como medio de transporte. ¿Qué cómo lo hizo? Es un misterio al que aún no se le ha dado cabal respuesta. ¿Será que el millonario incremento financiero que experimentó, de la noche a la mañana, Alberto Uribe Sierra, padre del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, que plantean los escritores Contreras y Garavito, fue producto de la muerte de su primogénito extramatrimonial Luis Gonzalo Uribe, alias el Travieso, quien, según las fuentes, al momento de su fallecimiento, ya era un narcotraficante multimillonario? El periódico El Mundo, de Medellín, del 15 de junio de 1983, publica en su página 10, un completo perfil sobre Alberto Uribe Sierra. El martes Uribe Sierra comenzó el día común y corriente en su oficina, con los trabajos y negocios que lo habían convertido desde tiempo atrás en uno de los más conocidos hombres de negocios en Antioquia. Había sido heredero de una buena fortuna y caracterizado por su sagacidad para el negocio, sirviendo de intermediario en la compra de poderosas fincas, y con su actividad ganadera y caballística, había acumulado una enorme riqueza distribuida en distintas regiones de Antioquia. Tenía una casa finca en Niquía, Bello, con una plazoleta para exhibir sus caballos, hacer miniferias y atender a ganaderos y a negociantes de toda especie. El Mundo señala que Alberto Uribe Sierra había sido heredero de una buena fortuna. Sería la que le dejó su hijo Luis Gonzalo Uribe. Y hace una reseña que coincide con el testimonio de Wilson Quintero Ruiz, el heredero del patriarca de las Esmeraldas,
Víctor Manuel Quintero Morales, quien sostuvo al entregarle la foto a este periodista Alfredo Serrano Zavala, que la fotografía en donde él aparece montado en un caballo con el hermano negado del expresidente Álvaro Uribe Vélez, fue tomada cuando él era un niño en Bello, Antioquia. Sostienen Contreras y Garavito su libro que Uribe Sierra vivía tan inmerso en ese mundo de negocios alucinantes, que, relataba un amigo, hoy podía tener 23 fincas o 10 y amanecer mañana con 41. En el momento de su muerte se dice que tenía a nombre suyo 15 fincas. Pero no más. Quienes lo conocieron se ríen abiertamente cuando Uribe Vélez habla de las haciendas que tenía su padre, de sus negocios, de sus caballos. Las haciendas, los negocios y los caballos existían y, según parece, pasaron a sus descendientes. Pero ¿de quién o de quiénes serán? Ahí está el patrimonio que dejó mi padre, ahí está el patrimonio que dejó mi madre, ahí está el patrimonio de mis hermanos, de mis hermanas, el de mi señora, de mis hijos, el mío. Expuesto al riguroso examen de los colombianos, le contestó el candidato a RCN. El 18 de marzo. A raíz de una serie de preguntas que se le formularon desde la página de opinión del Espectador. A lo que un oyente anónimo, partidario de su candidatura, que intervino en el mismo programa, contestó: dice el doctor Uribe que ahí está el patrimonio de su familia. Como las declaraciones de renta son documentos reservados, sería muy importante que él mismo las publicara para aclarar de una vez por todas el lío en que quieren meterlo. Es posible que cuando se publiquen las declaraciones se aclare el origen de la fortuna. Porque a pesar de su helicóptero, de la hacienda Guazaracas y de su vocinglería, Uribe Sierra murió pobre. Y con el helicóptero dinamitado. Y, sin embargo, sus hijos tienen hoy un cuantioso patrimonio, calculado en varios millones de dólares. ¿De qué manera un funcionario oficial de toda la vida, como lo ha sido el candidato, amasa una fortuna semejante? Solamente él tendría la respuesta. Anotan en su texto los periodistas citados. En otra ocasión, Luis Gonzalo Uribe, esa vez con una acrecentada fortuna producto de su vida en el narcotráfico, se vuelve a encontrar en Medellín con Víctor Manuel Quintero Morales, quien siempre se desplazaba con su familia en un auto Mercedes-Benz. Uribe, el travieso, con inmenso agradecimiento por haber dado la mano cuando andaba mal, le dijo a Quintero: don Víctor, ábrame el baúl de su carro que se lo voy a llenar de dólares, a lo cual Víctor, ya muy rico por su actividad como esmeraldero, le dijo que no, y prosiguió Uribe entonces: don Víctor, como yo sé que usted es amante de las armas, permítame llenarle su baúl con armas, es un regalo mío. La familia de Víctor Manuel Quintero Morales se negó rotundamente a recibir las dos ofertas de Luis Gonzalo Uribe. Luis Gonzalo Uribe es el hijo que Alberto Uribe Sierra tuvo con una profesora de una escuela rural de Salgar, Antioquia. Ese hijo le fue impuesto, con el apellido Uribe incluido, a la señora Laura Vélez, esposa de Uribe Sierra y madre de Álvaro Uribe Vélez. Aunque Luis Gonzalo Uribe nunca vivió bajo el mismo techo del hogar de los padres de Álvaro Uribe Vélez, sí compartía de manera continua con ellos. Entonces, ¿por qué ese familiar de Álvaro Uribe Vélez fue literalmente borrado del mapa? Porque quisieron quitar todo vestigio de su existencia. ¿Qué es lo que esconden? Porque tacharon toda huella de la vida de Luis Gonzalo Uribe, hermano, narcotraficante del expresidente.